5 asesinos seriales más peligrosos. Número 1. Andrei Chikatilo. Andrei era un profesor de 42 años, padre de 2 niños, casado, muy amoroso, o por lo menos eso se creía. Chikatilo sufría disfunción eréctil y desde pequeño sufrió mucho. Su padre fue prisionero de guerra y su hermano mayor fue víctima del canibalismo de los campesinos. Su locura por el asesinato comenzó cuando convenció a una de sus alumnas a acompañarlo a una cabaña. Ella accedió, pero en cuanto llegaron, Chikatilo empezó a desvestirla y en el forcejeo la cortó y al botar la sangre le dio una erección. Aquella sorprendente excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Cogió un cuchillo y con cada puñalada que asestaba sintió que podía llegar al orgasmo. Y así fue. Gracias a aquel asesinato pudo eyacular como no lo había hecho en años. La siguiente menor fue una prostituta con la que solo pretendía probarse sexualmente, pero a quien asesinó al mofarse de su impotencia. El placer de agredirla con violencia y mutilarla selló su perfil de asesino en serie. Chikatilo mataría con el mismo salvajismo y perversa hazaña a decenas de personas. La mayoría, mujeres y niños. Cuando en noviembre de 1990 lo atraparon, confesó haber sido el autor de 56 asesinatos. En ellos, además, cometió abusos sexuales y hasta actos de canibalismo. Luis Alfredo Garavito. Garavito se crió con 6 hermanos, él era el mayor, y con un padre del que jamás recibió afecto sino todo lo contrario. Las palizas fueron la tónica habitual. Incluso sufrió toda clase de torturas. Quemaduras con velas, cortes con navajas de afeitar, golpes con palos mientras lo ataba a un árbol. Garavito comenzó su carrera criminal cuando Colombia se encontraba sumida en una guerra civil donde miles de ciudadanos lo perdieron todo, acabaron en la calle, y por la que cientos de niños se quedaron huérfanos. El pederasta planeaba cada asalto y tortura con sumo cuidado. Para evitar ser descubierto, cambiaba continuamente de aspecto y se disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante, profesor. Después, elegía a menores entre 6 y 16 años, que vagaban por las calles en busca de comida o simplemente de cariño, los animaba a dar un paseo hasta cansarlos, mientras él se iba bebiendo una botella de brandy. Cuando estaba lo suficientemente ebrio, los arrastraba hasta un lugar apartado e iniciaba una tanda de torturas. Los marcaba, cortaba o mutilaba con cuchillos o destornilladores, para después violarlos brutalmente. Solo alcanzaba el clímax de placer cuando los degollaba. Garavito fue arrestado en 1999, quien declaró haber matado a 140 niños. Después de eso le dieron pena de muerte, mas nunca se arrepintió de nada. Número 3. Daniel Camargo. Camargo fue un niño feliz hasta la muerte de su madre. A esta triste pérdida se le sumó el matrimonio en segundas nupcias de su padre y la llegada a la casa familiar de una madrastra con problemas psicológicos, la cual siempre quiso una hija y nunca pudo tenerla. Obligaba a Camargo a vestirse de niña para acudir al colegio, e incluso a presentarse con nombre femenino. Esta humillación, acompañada del maltrato y el rechazo de esta mujer, generó en Camargo un odio hacia el sexo opuesto. Con el tiempo conoció una joven con quien mantiene una relación sentimental porque, supuestamente, era virgen. Al darse cuenta de que no era así, le advierte que debe pagar su mentira y ayudarlo a encontrar niñas que sí lo sean. De esa forma se convierte en su compañera de crimen, y juntos diseñan una estrategia para conseguir víctimas. Camargo se hacía pasar como vigilante de almacenes para acusar falsamente de robo a menores, previamente seleccionadas. Las retenía y, en ese momento, aparecía su amante como una persona que las quería ayudar. Así, se ganaba su confianza y las llevaba a una cafetería, donde les ofrecía comida o bebida para drogarlas.
Luego, la pareja se llevaba a las niñas a su propia vivienda, donde eran violadas y asesinadas por asfixia mecánica. Al conocerse los crímenes, Camargo fue capturado y apodado como el sádico del charquito, fue condenado a 16 años de cárcel, que nunca cumplió, porque al llegar al centro de reclusión un interno identificado como Giovanni Arsesio 9 lo asesinó en 1994. El hombre resultó siendo el sobrino de una de sus víctimas. Número 4. Tugmeran fue uno de los asesinos en serie más prolíficos del siglo XVIII de la historia de la India. En su infancia, Behram era bastante tímido y era bastante reacio a mezclar con los demás. Luego, se hizo amigo de uno de los notorios matones Yedamher Ali, que era 25 años mayor que él. Por la edad de solo 10, Behram había comenzado matando y aterrorizando a la gente con sus crímenes. A los 25 años se hizo líder de la secta Los Tuts, considerada la primer mafia del mundo. Su método para darles muerte era la estrangulación con un pañuelo ceremonial llamado rumal. Los Tuts escondían los cadáveres enterrándolos, o algunas veces arrojándolos dentro de algún pozo. En las filas de este temido grupo, se encontraban hindúes y musulmanes que transmitían su modus operandi de generación en generación y la jefatura del mismo, a través del legado. De hecho, el asesinato premeditado para beneficiarse, fue un deber religioso para ellos y se le consideraba una sagrada y honorable profesión, en la cual la moral no entraba en juego. Tugmeran asesinó a 931 personas, pero terminó traicionando a su propio grupo y confesando todos sus crímenes y la de su banda a las autoridades británicas. Fue condenado a muerte en la horca. Número 5. Ya desde su nacimiento el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos, Ted no fue un niño corriente. Después de que su padre, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los abandonara, Louise, su madre, se hizo pasar por la hermana mayor del pequeño y le hizo creer que sus padres eran sus abuelos. Y descubrió la verdad durante la adolescencia y aquello lo traumatizó, haciendo que el germen del odio empezara a brotar. Las secuelas de su infancia eran cada vez más patentes, se dedicaba a mutilar y asesinar a cualquier animal que encontraba en su camino. Aunque su carácter introvertido le impedía relacionarse con los demás, cuando empezó sus estudios de derecho. Era muy buen estudiante, activo y seductor con las chicas. Su primera víctima fue la joven Honey Lenz, de 18 años, a quien asaltó en la habitación de su residencia. La golpeó brutalmente con un objeto metálico y la penetró con un trozo de madera que había arrancado de la cama. Logró sobrevivir pero con daños cerebrales irreversibles. Durante los meses siguientes, multitud de chicas continuaron desapareciendo sin dejar rastro. Siempre jóvenes universitarias, de piel blanca, atractivas, de cabello negro y peinadas con raya en medio. Eran un calco de su exnovia. El modus operandi empleado por el asesino siempre era el mismo. Secuestraba a sus víctimas, las llevaba a un lugar seguro para no correr riesgos, las estrangulaba hasta que fallecían y, una vez muertas, las sodomizaba con algún objeto contundente o incluso con su propio pene mientras mordisqueaba sus cuerpos. La pesadilla acabó la noche del 14 al 15 de febrero de 1978, cuando un policía mandó parar su coche al percatarse de que conducía de forma extraña. Le identificó y fue detenido ipso facto. El 24 de enero de 1989 fue la fecha elegida para su ejecución. Hasta entonces, Ted lo había intentado todo para salvarse y, tras fracasar, decidió confesar todos sus crímenes. Nosotros los asesinos en serie somos vuestros hijos, somos vuestros maridos, estamos en todas partes. Y morirán más hijos vuestros mañana. Su última voluntad fue ir al baño para evitar hacerse sus necesidades encima y ver a un sacerdote. Tras su muerte, los medios de comunicación titularon la noticia: "Murió el animal".